Sistema nervioso central. El siguiente parcial está presentado por Adrián Celis, Víctor Balanta, Antonella Batiotis, Rachel Rojas y Rafael Camargo. El desarrollo del sistema nervioso central inicia en la tercera semana como una placa ectodermo engrosado llamado placa neural. Esta placa neural se encuentra delante del ganglio primitivo, situada en lo que vendría siendo la región dorsal media. Formación del tubo neural. Entonces, para la formación del tubo neural se necesita que los bordes laterales de la placa neural se eleven hasta formar los pliegues neurales. Ellas se seguirán elevando hasta empezar a fusionarse y formar el tubo neural. La fusión del tubo neural comienza en la región cervical y luego avanza hasta la región cefálica y caudal. Una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos, el neuroporo craneal y el caudal. Ambos neuroporos se comunican con la cavidad amniótica suprayacente. Cierre de los neuroporos. El cierre de ambos neuroporos se efectúa en dirección craneal desde dos sitios: el sitio cervical, sitio de cierre en la región cervical, y el sitio en el prosencéfalo, que avanza en dirección craneal para cerrar la región más rostral del tubo neural, y luego en dirección caudal, para juntarse con el cierre en el sitio cervical. El cierre definitivo del neuroporo craneal se realiza en el día 25 y el cierre del neuroporo caudal en el día 28. Al final del día 28 se encontrarán las vesículas cerebrales primarias en el extremo cefálico del tubo neural, que son tres: el prosencéfalo, que es el cerebro anterior, mesencéfalo, que es el cerebro medio, y romboencéfalo, que es el cerebro posterior, que va a tener dos pliegues: un pliegue cervical, que es la unión del romboencéfalo con la médula espinal, y un pliegue cefálico, que es la región del cerebro medio. En la quinta semana de desarrollo, las vesículas primarias se diferenciarán a vesículas cerebrales secundarias, que son 5: el telencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales primitivos; el diencéfalo, que dará origen a vesículas óptima, tálamo, hipotálamo e hipófisis; el encéfalo dará origen a calículos anteriores y posteriores; el metencéfalo a origen cerebelo y puente; y el mielencéfalo a la médula oblongada. La luz de la médula espinal, llamada canal central, continúa con el de las vesículas cerebrales y hablan de tres ventrículos: un cuarto ventrículo, que es la cavidad del romboencéfalo; un tercer ventrículo, la cavidad del diencéfalo; y unos ventrículos laterales, que van a contener los hemisferios laterales. La luz del mesencéfalo conecta el tercer y el cuarto ventrículo. Se estrecha mucho y se conoce como acueducto de Silvio. Durante las fases del surco neural e inmediatamente después de cerrarse el tubo, estas células se dividen con rapidez, reproduciendo una cantidad creciente de células neuroepiteliales, y en conjunto constituyen la capa neuroepitelial o el neuroepitelio. Una vez se encuentra cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales empiezan a crear otro tipo de células llamadas células nerviosas primitivas. Estas constituyen la capa del manto, la cual es una zona alrededor de la capa neuroepitelial que más tarde dará origen a la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, conocida como capa marginal, contiene fibras nerviosas que nacen en los neuroblastos de la capa del manto. Como consecuencia de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa obtiene un aspecto muy blando y por esto recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. En ambos lados del tubo neural se logra observar un engrosamiento ventral y dorsal. Los engrosamientos ventrales son placas basales y estas forman las áreas motoras de la médula espinal. Los engrosamientos dorsales son las placas alares y estas forman las áreas sensitivas de la médula espinal. La función de esta placa es servir como rutas a las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Además del asta motora y el asta sensitiva, existe un grupo de neuronas que se acumula entre estas dos áreas para crear una pequeña asta intermedia. Esta contiene neuronas de la porción simpática del sistema nervioso autónomo. Además existe un surco longitudinal conocido como surco limitante. Este marca el límite entre las dos porciones dorsales y ventrales de la línea media en el tubo neural, conocida como una placa de techo y una placa de suelo respectivamente. Estas no contienen neuroblastos. La diferenciación histológica. Los neuroblastos o neuronas primitivas se producen al dividirse las células neuroepiteliales. Estas tienen una prolongación central que se extienden hacia la luz. A este punto son las dendritas transitorias cuando migran a la capa del manto.
donde cambian histológicamente para formar un neuroblasto apolar, donde un extremo tendrán un axón primitivo y el otro tendrán dendritas primitivas, llamándose neuroblasto multipolar para dar origen a la neurona. Las células gliales se originan de las células neuroepiteliales. Los glioblastos migran a la capa marginal y de allí al manto, donde se diferencian en los astrocitos que tendrán funciones metabólicas y de sostén. Aparecen ahora las oligodendoglías, que son células de apoyo que proceden de los glioblastos. Estarán en la capa marginal. Estas formarán las capas de mielina del axón. En la elevación de la placa neural aparecen un grupo de células que estarán sobre los bordes de los pliegues neurales, denominadas células de la cresta neural. Son de origen ectodérmico y se van a extender a lo largo del tubo neural, migrando hacia laterales para originar los ganglios sensitivos de la raíz dorsal. Los neuroblastos de los ganglios sensitivos darán dos prolongaciones, una hacia porción dorsal, que será la raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo, y otra hacia la periferia, las cuales se unen a fibras motorales ventrales, dando origen a los troncos del nervio raquídeo. Las fibras motoras empiezan a aparecer a partir de la cuarta semana. Provienen de las neuronas de las placas basales o atas ventrales de la médula espinal. Estas fibras forman las raíces de los nervios ventrales. Las ramas dorsales primarias inervan la musculatura axial dorsal, articulaciones vertebrales, piel de la espalda. Las ramas ventrales primaria inervan extremidades y pared del cuerpo ventral para la formación de grandes plexos nerviosos. En el tercer mes, la médula comienza a extenderse a lo largo de todo el embrión y los nervios raquídeos cruzan los agujeros intervertebrales del cual se originan. Sin embargo, al pasar el tiempo, la columna vertebral y la dura madre crecen más rápido que el tubo neural. Debido a esto, el extremo terminal de la médula espinal poco a poco se va a un nivel más alto. En el momento del nacimiento, el extremo terminal se encuentra al nivel de L3, de la columna vertebral. Allí, las raíces apropiadas se unen y forman los nervios raquídeos. Por otro lado, la dura madre permanece unida a la columna vertebral al nivel del coxis, mientras que el saco dural en el espacio subaracnoideo se extiende hasta la segunda vértebra del sacro. Al final de la médula espinal existe una extensión en forma de hilio de la pía madre, que es conocido como el filum terminal, y marca la ruta de involución de la médula espinal, proporcionándole sostén. Yeah!